Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura de la Rica, Chispa Inquieta en las redes. Estoy encantada de volveros a tener aquí y aquí en este espacio distinto hoy para contaros cosas sobre un tema que a todos nos ha pasado alguna vez o que nos pasa. El rechazo. El rechazo en todas sus formas, ¿no? El rechazo cuando nos rechaza a alguien por quien sentimos algo, cuando nos rechazan porque no nos aceptan en un trabajo, cuando nos rechazan o nos han rechazado en el colegio cuando éramos niños, incluso nuestras personas de referencia a lo largo de nuestra vida, y cómo nos ha influido, cómo nos ha podido influir ese rechazo, ¿no? En cualquier faceta de la vida, incluso las amistades, ¿no? Cuando alguien que para ti es un pilar, de repente, ¡pum!, desaparece, ¿no? Y te quedas con esa sensación un poco de desamparo, ¿no? De que te falta algo, que para ti era importante, que era algo que era necesario o que sentías necesario en esta vida. Para todo hay recursos en esta vida, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar, de los recursos que podemos tener y siempre acompañado, en este caso yo lo acompaño, de las cartas del tarot, los arquetipos. Pues vamos allá, comenzamos. Empezamos este programa hablando del rechazo. Vamos a ver, yo lo voy a afrontar también desde el punto de vista, lógicamente, de las claves que os voy a dar, que en este caso van a ser 7 porque es un número que a mí me gusta mucho, es también mi número de la numerología, del conocimiento, ¿no? De alguien a quien le gusta indagar, hacer que todo sea una búsqueda en esta vida y comprender las cosas, ¿no? Y quiero comprender este sentimiento que es el rechazo, que nos toca a todos en algún momento y que en ocasiones pues nos produce ese sentimiento de tristeza y incluso a veces un poco de esa amargura, ¿no? Esa inseguridad que nos causa. No puedo hablaros del rechazo sin antes pues hablaros de mi propia experiencia personal con el tema del rechazo, ¿no? Porque siempre hablamos de las cosas así en teoría, pero en la práctica, ¿cómo me ha podido a mí como ser humano, como Laura, afectar el tema del rechazo? Las primeras experiencias que tengo yo de rechazo son cuando era niña, ¿no? No me voy a poner a contar aquí todo, ¿no? Pero sí que os quiero abrir un poco el corazón. Yo cuando estaba en el colegio fui muy rechazada porque siempre he sido una persona distinta. He sido una persona, pues, era una niña muy, muy extrovertida, un poco explosiva, ¿no? Distinta, espontánea, siempre me gustaba estar hablando o hacer bromas, reírme de todo. Sentía que me aburría en el colegio. Eso me generó, pues el rechazo, incluso, pues estar un poco estigmatizada. Eso a mí me marcó. No me meteré, como decía, en detalles, pero luego yo sí que he notado que ese sentimiento, porque no parte solo de los compañeros de mi clase, en aquel momento pues estaba en un colegio con unas maestras que no tenían la profesionalidad que tendrían que haber tenido. Una maestra en concreto que me hizo la vida bastante imposible durante 2 cursos. Tenía 6 y 7 años y se burlaba de mí y maltrataba a los niños. Esto no ocurre siempre, ahora hay maestras extraordinarias. Siempre las ha habido, siempre habrá grandes profesionales y personas que son terribles como seres humanos y como profesional, como trabajador. Y eso me provocó el rechazo en aquel momento de mis compañeros, de mis compañeras de clase, de los niños de mi clase, y a mí me influyó mucho
cuando fui creciendo, ¿no? Esa sensación de no merecer, ¿no? Que me había generado esta persona, que para mí fue muy fuerte y muy, bueno, me marcó mucho y yo lo he arrastrado un poquito. Por eso os digo, metiéndome en esta experiencia personal, que todos tenemos nuestra espinita, todos tenemos ahí algo que nos pica y que nos duele, ¿no? Y que tenemos que acarrear por ello. Por eso es bonito y es bueno el poder hablar de ello, ¿no? Y expresarlo y ver cómo podemos solventarlo y qué estrategias tenemos para ello. Lo bueno que tiene el coaching es que te hace autoindagar en ti, ¿no? Te haces preguntas, te cuestionas, ¿no? Y a través de esas cuestiones tú vas tirando del hilo de las cosas y vas, obteniendo respuestas que te das a ti mismo o a ti misma. Y yo en este caso del rechazo empezaría con ¿qué pasaría si te diera igual un no? ¿Qué pasaría si te diera igual que te rechazaran? ¿Te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Yo me he hecho esa pregunta y a lo mejor hubiera hecho muchas más cosas en la vida, me hubiera atrevido a muchas cosas si hubiera sido capaz de superar o de ignorar, ¿no? Ese no y haber podido seguir adelante a pesar de él. ¿A ti qué pasaría si te dijeran que no y te diera igual? ¿Qué hubieras hecho? Bueno, yo dejo ahí esa pregunta y continúo. Al final, ¿qué genera el rechazo, ¿no? Vamos a ver, puede ser que haya partido desde la tierna infancia. Tenéis una charla mía, más que una charla es mi ponencia en el Congreso Internacional que hace la Escuela Mariló Casals de Barcelona. La hice en el 2022, podéis verla, lo tenéis en mi canal. Es la charla de los apegos emocionales, ¿no? Cómo nos influyen en las relaciones personales. Y en ella hablaba de John Bowlby y su teoría de los apegos, ¿no? Y cómo nos influye cuando somos niños esa influencia hace que tengamos una manera de amar que puede ser positiva o puede no ser tan positiva, ¿no? Por lo tanto, yo que vosotros le echaré un vistazo si os interesa ese tema, porque quiero centrarme ahora mismo en el trastorno evitativo, ¿no? Que es lo que genera cuando esas personas que han adquirido ese trastorno evitativo es porque alguien las ha rechazado cuando eran muy niños y prefieren no profundizar en sus emociones, no tirar por ese camino y tratan de que las emociones no les afecten y eso genera que cuando una persona así está con alguien, pues es algo que genera un conflicto, ¿no? Ya sea a nivel de pareja o al nivel de las amistades, ¿no? Personas que a lo mejor a un nivel superficial puedes estar bien con ellas, pero cuando intentas ya meterte en otros temas más profundos, pues ponen el freno, cambian de tema y a lo mejor no quieren ya meterse en temas más intensos, ¿no? e internos y profundos. Entonces, yo si quisiera categorizar ese miedo al rechazo y esa necesidad imperiosa de no sufrir ante una situación en la cual nos podamos ver indefensos ante esas emociones, a mí me recuerda la carta de la luna, ¿no? La carta de la luna nos habla de esa inseguridad, ese miedo de no saber lo que hay delante de nosotros, ese inconsciente. Y es inconsciente que a veces nos juegan malas pasadas, que simplemente pueden ser, esas inseguridades, esos miedos generan que pensemos que
que hay donde no hay cosas negativas y nos evitan conseguir otras que pueden ser positivas y buenas para nosotros. Entonces, bueno, al final, queráis o no, pues esa luna representa para mí esa imagen del miedo, del rechazo y de atravesar un sendero por el cual no sabes muy bien si caminar, ¿no? O cómo caminar, o si debes caminar. Así que, bueno, esa carta me recuerda a eso. Pero también yo nombraría el 9 de espadas, que representa, como veis, una persona que está en una cama y está pues despierta y está con esa sensación de desazón por las noches, ¿no? Ese sentimiento de dolor cuando algo nos ha pasado, algo nos duele, algo tenemos ahí que no tenemos integrado, ¿no? Y que nos hace estar en vela y que nos hace estar mal y no dormir y no descansar. Vamos a meternos ya en harina y hablar de lo que es en sí mismo las claves, ¿no? Las claves, la primera yo las voy a plantear por preguntas y la primera la plantearía de ¿te conoces? ¿No? Esa autopercepción que necesitamos tener ante el rechazo, ese autoconocimiento, esa necesidad de mirar dentro de nosotros, de saber, de conocernos, porque cuando nos conocemos podemos coger las riendas de la situación, podemos tirar hacia adelante mejor y buscar recursos para sentirnos bien. Ese autoconocimiento, ya he hablado en los anteriores vídeos de la carta del ermitaño. El ermitaño, pues como habíamos dicho, mira internamente, busca dentro de sí ese conocimiento gracias a las experiencias que ha tenido, ¿no? Hasta el momento. Y es lo que necesitamos, ese punto de ermitaño, de mirar dentro y saber cómo actuar en un momento en el cual nuestros cimientos tiemblan bajo nuestros pies, ¿no? También la carta del emperador nos daría esa fortaleza, ¿no? También el emperador se conoce, el emperador tiene ese autocontrol que también podría estar con otra carta como es la fuerza, pero la voy a situar luego en otro punto. Pero sí, el emperador en este caso se conoce y eso, cuando tú te conoces a ti mismo, consigues conocer el resto de cosas y controlar mejor las situaciones y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces yo situaría en el primer punto de ¿te conoces? Esa pregunta que a veces digo, ¿te conoces? Pues creemos que sí, pero a lo mejor si empezamos a rascar y no nos conocemos tanto como pensamos. Entonces, bueno, yo creo que es interesante e importante. El segundo punto, ¿eres objetivo contigo misma o contigo mismo? ¿Me siento a gusto como soy? ¿Quién soy? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo reacciono ante las situaciones? A veces sí y a veces no, pero ¿por qué? ¿No? Tenemos que indagar en ese porqué, también de si somos objetivos, de si nos gustamos, si nos sabemos, si sabemos cómo somos y eso que somos, cuando nos miramos al espejo, nos hace sentir bien y a gusto. Vamos a ver, en ocasiones puede ser que nos sintamos mejor con eso y otras no. Por eso tenemos que encontrar también ese punto medio. Entonces por eso yo encajaría aquí a la carta de la justicia, ¿no? Encontrar el equilibrio, el punto medio, la justa medida, ¿no? Y claro, vamos a ver, también tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos. Por eso la carta también del mago. El mago sabe con lo que cuenta, sabe esos recursos que tiene y, bueno, trata de ponerlos en práctica, que al final es lo que necesitamos, tener recursos, opciones y poder ponerlos
en esa práctica que nos hace pues sentirnos mejor dentro de esas situaciones en las cuales pues alguien viene y nos dice ese no del que hablábamos antes y oye, puede ser que reaccionemos mal o reaccionemos de una manera que luego lo pensemos y digamos, bueno, pues me siento bien, o sea, me da rabia que me hayan dicho que no, porque, oye, porque da rabia, duele, pero me siento bien de cómo he reaccionado y esa persona, oye, se ha atrevido también, ha sido, bueno, pues asertiva, me ha dicho que no, pero yo he reaccionado como me gusta haber reaccionado bien y estar a gusto con esa reacción. El tercer punto es, ¿te valoras y te respetas? Porque a veces no nos valoramos y no nos respetamos como nos merecemos. Porque a veces no sentimos que tenemos esa valoración y ese respeto por nosotros mismos, esa sinceridad, autosinceridad con nosotros. ¿Es tan importante ser sincero con nosotros mismos o nosotras mismas? Que a veces, pues eso, nos ponemos así como los burritos y pasamos de todo y vamos en automático, pero eso, pues no nos hacemos estas reflexiones y tenemos que tener conciencia de nuestra autodignidad, de nuestro valor, porque es eso, es tan importante sentirnos valiosos y sentirnos bien y decir, oye, yo sé que valgo, por esto, vale, tú me rechazas, tú me dices ese no, pero yo valgo, yo me siento bien conmigo, por lo tanto, bueno, es tu percepción, dices que no, pero yo a mí misma me digo que sí. Y te quedas tan ancha, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene un valor ya por el hecho de existir. Luego, oye, pues vamos aprendiendo cosas y vamos haciendo nuestra vida, pero en principio todo el que nace tiene valor y tiene que ser respetado y dignificado y es importante. Yo las cartas que metería en este punto serían la emperatriz y la estrella. La emperatriz, ¿por qué la emperatriz? La emperatriz tiene empatía, es la figura de la madre, ¿no? Es el arquetipo de la madre, de la gestante, de la creatividad, de todo aquello femenino, pero del automimo también. La emperatriz la ves ahí en su trono, en su silla, y la ves feliz y contenta consigo misma y contenta con la vida y consigo misma y con lo que le rodea, ¿no? Acepta las cosas y hace de su mundo más bonito, ¿no? Con todo eso, y lo valora. Y si nos valoramos a nosotros mismos, también vamos a tener esa percepción y ese valor también por los demás. Y la estrella, desde luego, es esa capacidad de soñar, ¿no? Y de tener deseos. Y nosotros, cuando tenemos deseos, pues también tenemos que pensar que si deseamos algo es porque nos lo merecemos. Por eso pienso que esas cartas son también como muy sanadoras, ¿no? En un momento en el cual pues necesitamos rascar dentro de nosotros y encontrar ese respeto y esa sinceridad y ese amor propio, vamos a decirlo así. Para mí, el cuarto punto es: ¿te aceptas tal cual eres? ¿Sí? ¿No? Es lo que hablábamos antes. Aquí metería las fortalezas y las debilidades que tenemos. Podemos hacer un análisis DAFO de nuestras, de las cosas que tenemos positivas y las cosas que no son tan positivas. Pero bueno, yo aquí lo que diría es, pues eso, sopesar esas cosas buenas, esas cosas malas, siempre dándole valor a las buenas. Y esas debilidades que tenemos convertidas en fortalezas también. Y no siempre somos capaces de valorar esas fortalezas, ¿no? Esas debilidades y convertirlas en fortalezas, quiero decir. Aquí es donde yo metería la carta de la fuerza que decía antes. Bueno, lo dejo para luego. Bueno, pues yo aquí meto la carta de la fuerza y para mí es importante meter esta carta de la fuerza que representa esa capacidad de buscar dentro de sí misma el autocontrol,
la fuerza, pero no por la fuerza física, ¿no? Sino por la paciencia y por el respeto por nosotros mismos para poder concentrar y focalizar en algo y conseguirlo poquito a poco, ¿no? El siguiente punto es, dependes de la valoración externa. Dependes tú de la valoración externa. ¿Cómo te sientes cuando te valora alguien? Pues eso, alguien te está valorando, te está juzgando desde fuera, cuando te acepta, o sea, cuando te dice que sí o te dice que no. Entonces yo aquí metería la comunicación asertiva, ¿no? Que nosotros seamos capaces de expresar nuestras opiniones, igual que alguien la expresa con nosotros y a veces es ese propio de rechazo, ¿no? Y entonces, claro, dentro de que nos sintamos presos de esa opinión externa, que a veces nos puede esclavizar un poco esa opinión externa, por eso yo metería la carta del diablo, ¿no? El diablo no es alguien siempre externo que nos esclaviza, sino es, a lo mejor por la influencia externa, nosotros mismos nos esclavizamos y nos ponemos esos grilletes y nos anclamos en ese sufrimiento. Entonces, el problema de anclarse en ese sufrimiento es que tenemos que desanclarnos y ser capaces de buscar esa asertividad y esa capacidad de poder también nosotros poner límites, ¿no? Que es tan importante. Y ahí yo metería ya la carta de la templanza, ¿no? Que había hablado de la comunicación asertiva en el otro programa, en el anterior, en uno de los anteriores, y esa comunicación asertiva nos permite también nosotros, pues eso, esa capacidad de expresar y con respeto también por los demás, pero ser capaces de no ser esclavos de las opiniones de los demás y también, oye, poner sobre la mesa aquello que pensamos. Y luego ya la sexta, yo para mí, ya metiéndonos en el final, es el desapego emocional, que es tan necesario desapegarnos, que hablaba al principio de la teoría de los apegos de John Bowlby. Pero claro, ahora de adultos, pues necesitamos ser capaces de soltar cuando algo ya no puede ser, cuando ese camino se corta o nos cortan ese camino, ser capaces de continuar por nosotros mismos y tener esa gestión y autonomía personal y tirar millas, tirar hacia adelante. Claro, yo pondría la carta de la torre porque a veces ese suceso es algo sorpresivo que nos desestabiliza, pero también cuando algo se rompe sin que nosotros podamos controlarlo, también es el comienzo de otra cosa que es mejor y que puede tener unos cimientos más fuertes, ¿no? Por lo tanto, esa torre también tiene de fondo una ayuda, ¿no? Para quitarnos cosas que ya tienen estructuras que ya no nos sirven. Yo lo veo pues positivo, ¿no? La torre no siempre es negativa, es un estallido y borra y limpia, y es importante también tener esa limpieza. Si alguien no quiere estar en nuestra vida, pues mejor que no esté, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, y ya para terminar, la clave número 7 del rechazo, de cómo superar este momento de rechazo, ese momento de dolor, de discrepancia respecto a la opinión de lo que tienen los demás de nosotros, es el cambio que quieras ser. Provoca un cambio en ti. ¿Por qué no vas a poder cambiar y cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas, de cómo son? No deja de ser también una aceptación de las circunstancias. Ese cambio de observador que es tan necesario y del que nos habla también el coaching y la inteligencia emocional, ¿no? Darle la vuelta a la situación y ponernos también a veces en los zapatos de los demás, que lo hablaba también anteriormente en otros programas. Y la carta que nos habla de esto es el colgado, que no el ahorcado. Está colgado porque quiere cambiar, como decíamos, es un cambio de observador, un cambio de perspectiva que nos permite ver las cosas de forma distinta, ¿no? Y
Y eso produce un cambio interno y eso produce un cambio también externo, ¿no? Porque el momento que nosotros cambiamos nuestra percepción de la realidad también cambia. No la vas a ver igual que antes. Y esto nos genera movimiento. Hablábamos del movimiento, de los finales, ¿no? Y cuando tú produces un cambio, lo único que puedes hacer es ponerte en movimiento y se te abre un mundo de posibilidades. También metería la carta del sol, porque se te abre... El sol es toda, es la luz y la alegría, es un rayo de esperanza al final, que es tan necesario también, situaciones en las que nos vemos y nos sentimos mal. Llegados a este punto, yo metería ya plan de acción. ¿Cómo ponernos? Pues después de todos estos 7 pasos, el loco se pone en acción, es el héroe de nuestro viaje, somos ese loco que empieza otra vez después de ese rechazo y se pone las pilas y quiere tirar para adelante y sentirse bien, personalmente y espiritualmente. Superar ese momento de bajón y poder mirar hacia adelante con ilusión y con ganas y sin tener cargas, ¿no? Que nos hagan sentir mal y sentimientos de frustración, que es tan mala la frustración y que nos hace tanto daño. A veces tenemos que hacer que las cosas no sean tan personales para nosotros, no tomarnos la decisión de los demás de manera tan personal. Porque claro, una persona puede ser que nos diga que nos rechace, pues, el tema de relaciones, y puede ser que nos rechace, pero no porque tenga un sentimiento negativo respecto a nosotros, simplemente a lo mejor no nos encaja, igual que otras personas no nos encajan a nosotros. Claro, en otras cosas, puede ser en las amistades, bueno, pues a veces las amistades llega un momento que su manera de pensar, de sentir, ya no es igual que era antes. Vamos evolucionando las personas. En un trabajo, a lo mejor ese trabajo, esas personas que buscan a un empleado y rechazan a alguien, a lo mejor es que piensan, esa persona es súper válida, pero a lo mejor no piensan que encaje dentro de cómo es el funcionamiento o el pensamiento de esa empresa. Entonces, un rechazo puede ser una ventaja. A lo mejor nos ahorran algo negativo, que puede ser que pudiera ser algo que nos bloqueara el camino. Por lo tanto, para terminar esa carta del mundo, ¿no? que nos dice tenemos que encontrar nuestro lugar en el mundo, y siempre ese final del viaje que también nos genera esperanza, es el principio, ¿no? de otra se abre otra puerta, ¿no? Otras oportunidades, y eso es lo que realmente necesitamos, ver que siempre hay una puerta que se abre o una ventana después de otra que se cierra. Así que bueno, espero que os hayan venido bien estas claves. No dejéis de compartir, de darle al like si os ha gustado el vídeo, de suscribiros para que os lleguen, bueno, pues los avisos cuando ponga vídeos nuevos aquí, y daros las gracias por continuar y estar ahí. Así que os mando un beso enorme y seguimos conectados.